Bueno, mi nombre es Marcela, yo soy de Argentina, soy odontóloga, tengo 43 años y tengo dos hijos, de los cuales el más pequeño, que tiene 5 años, Bautista, tiene el diagnóstico de TEA, ¿sí? De la cual me enteré y recién empecé a conocer de esa enfermedad, va, del diagnóstico del autismo, porque la verdad que no tenía ni idea de la existencia de esto. Mira, yo al nene, cuando iba a cumplir 2 años, unos meses antes, yo me doy cuenta de su cambio de mirada, de actitud. Me empecé a preocupar porque no hablaba y después me di cuenta que no era que no hablaba, él dejó de hablar. Empecé a recordar y me decía mi mamá, su abuela, ¿no? Si yo lo llevaba a él a la verdulería, me decía banana, decía nene a su hermanito, leche, mamá, y fíjate que fue todo tan rápido que no me di cuenta, pero él faltaba 3 meses para que él cumpla 2 años. Yo me empecé a preocupar porque decía, él tiene algo. Empezó a perder el contacto visual, que fue lo que más me llamó la atención. Yo lo abrazaba a la noche, le hablaba y él con los ojitos para arriba totalmente dejó de jugar. Y no, y tiene algo así, todo, fíjate, el amor de abuela o de la familia, decía, no, espera, o sea, lo estás comparando con el hermanito y el otro hablaba mucho y era muy social, no, inclusive esas cosas por ahí que me parece interesante comentar, porque a veces en el amor, ya digo, de la familia, mi mamá, que yo sé que le adora al nene, me decía, tu hermano también tardó en hablar, tu hermano habló a los 4 años. Pero fíjate la memoria que yo tenía, que me acuerdo que hay un episodio que todo el mundo habla de él, de que jugando a la pelota con mi abuelo, mi hermano le decía, como le pegó un pelotazo, no quería jugar más. Entonces él no hablaba, pero le decía, oh, y le mostraba la pelota. Entonces yo digo, él se comunicaba, no hablaba, pero se comunicaba, ese era mi hermano. Y Bauti nada, Bauti mi hijo nada, ¿no? Y acá hay algo y acá hay algo. Así que bueno, él cumple los 2 años y dije, tengo que hacer una consulta. Fui primero con una psicopedagoga. Lo primero que me dicen, vamos a hacer la diagnóstico diferencial de que si es sordo. Y yo le dije, él no es sordo, porque si él está en un salón y yo prendo la tele en un dibujito que a él le gusta, él corría y se iba. Él escucha. En ciertas ocasiones él me hacía caso, Bauti, pero muy poquito, muy poquito. Y bueno, entonces se le hizo el estudio, su oído estaba bien y empezamos con una estimulación temprana a los 2 años. Fui a hacer una consulta con esta terapista ocupacional y me dijo, déjamelo, yo lo evalúo. Y porque en realidad con la primer psicopedagoga como que yo siempre fui de buscar, 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 no me cerraba lo que ella me decía, aparte veía que cero onda conmigo, con el nene. Bueno, hasta que caigo con esta terapista ocupacional, me dice, déjame 5 minutos con él, yo voy a ver. Cuando entro me dice, mira mamá, yo le digo, Bauti no me hace caso, perfecto, que es lo que yo notaba, no quiere jugar, perfecto, yo notaba, y me dice, no tiene interés por nada, él, o sea, estaba como metido en su mundo. Entonces me dice, acá hay que trabajar. Yo no te puedo dar el diagnóstico porque tiene que ir a un neurólogo o a un psiquiatra que le dé el diagnóstico, pero podemos empezar a trabajar. Él necesita estimulación temprana. Listo. 2 añitos empezamos a trabajar y le digo, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y me dice ella, jugar, jugar. Me acuerdo que venían unos días de así, de muchos feriados, de muchos días de descanso, 4 o 5 días, y bueno, fue venir acá al campo. Nosotros tenemos una casa en un lugar, en un campo, y era jugar, jugar con el hermanito, jugar con el papá, jugar conmigo. Y empezamos a trabajar nosotros acá, jugando, y con ella, que le llevaba 2 veces por semana. Eso fue mayo. Abril, mayo, junio, julio, tenía 3 meses de estimulación y yo ya lo llevé a una fiesta y él estaba jugando con los chicos
en la pista que vino el DJ de la quinceañera y me dice, mamá, sáquelo al nene de ahí porque tiene que entrar la compañera y yo feliz, ¿viste? Y estoy diciendo, y yo re feliz porque ella estaba ahí, me duró despierto hasta las 5 de la mañana, no le importó la música y estuvo bien y yo ya noté cambios, ¿sí? En eso una pediatra me da un, me da una tarjeta de una de una médica, sí, neuróloga infantil, y me dice, es importante que si vos podés que le hagas el diagnóstico. Sinceramente, yo no tenía fuerzas, guardé esa tarjeta, seguí haciendo la estimulación temprana y llegando a su cumpleaños, que él iba a cumplir 3 años en noviembre, o sea, todo ese año de 2 años, él hizo estimulación temprana, digo, bueno, tengo que hacerlo, tengo que enfrentarlo, porque sinceramente estaba llena de miedo, miedo, miedo. Bueno, saqué turno con 2 neurólogos diferentes, lo llevo y ahí empezó como mi, mi miedo, mi tortura. El neurólogo lo vio, me dijo que sí, me explicó las diferencias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ellos evalúan? Me dijo que evalúan motricidad gruesa, que él estaba bien, motricidad fina, dentro de todo bien, porque él tomaba el agua en vaso. Inteligencia no se le podía evaluar en ese momento, me dijo porque era muy pequeño, y que social, la parte social estaba mal, porque de hecho ni lo miró, y que el lenguaje también. Y que cuando esas dos áreas están afectadas, está dentro del trastorno del espectro autista, ¿sí? Me mandó a hacer un montón de estudios, que ahí fueron 3 meses muy feo para mí, muy feo, porque tuve que empezar a hacer, pero yo dije, yo esto comienzo y lo voy a terminar por él. Yo era una bolsa de miedos. eh, en 3 meses me aumenté 20 kilos y tengo con una foto de cuando empecé con el tratamiento de él, los estudios. De septiembre a diciembre yo era otra persona, otra persona. Porque realmente yo me di cuenta estaba con mucho miedo. Miedo de no encontrar los profesionales para él, miedo de no poder tratarlo, de no poder ayudarlo y de todo, ¿no es cierto? Pero bueno, yo dije, el tema acá es él, o sea, dejé de lado todo lo que yo sentía, pero era ayudarlo a él. Terminé con los estudios, eh, entre eso había un test también donde indicaba cómo era de juegos y para ver en qué grado, que antes había el grado del autismo y eso, estamos hablando de 3 años. Eh, y lo llevé al neurólogo, terminé con todo. Y bueno, y el neurólogo me dijo, mira mamá, yo acá te estoy dando un diagnóstico, ¿sí? No un pronóstico, ¿sí? Él tiene, la verdad que el neurólogo y la neuróloga que me tocaron, eso también siempre digo, muy bendecida, siempre encontré los profesionales adecuados, porque a veces he conversado con muchas mamás donde no sé, a los 7 años, a los 8 años recién encontraron médicos, terapeutas que podían ayudarle realmente y yo, sin embargo, él con 2 años, yo la primer terapista ocupacional que le trató era un dulce de leche y yo ya vi avances en él. Y ahí el neurólogo me dice, hiciste algo muy importante, que es descartar, él no tiene nada en su cerebro que yo le pueda ir diciendo, va a ir aumentando su, como que iba a ir degenerando, me dice, no, él está bien, no necesita una alimentación adecuada, no necesita alimentación específica, él lo único que necesita es una terapia específica, continua, en forma intensiva, y mamá va a hacer un laburo, va a hacer un trabajo. Esto va a ser un trabajo para él como niño, para ustedes como padres, pero esto va a cambiar, o sea, me dice, o sea, acá es el que se ponga en la meta y que a trabajar. Y él estaba cumpliendo sus 3 añitos en noviembre. Bueno, el tema era ahora, ¿dónde encuentro todo esto que me pedía? Me pedía psicología, psicopedagogía, terapista ocupacional. ¿Dónde encuentro? Bueno, pidiendo a Dios, a todo el universo, a lo que le quieran llamar. Y empecé a llamar a todo esto, ¿no es cierto? Yo trabajando. Y todo ese primer año que yo me enteré, donde él tenía 2 años, realmente yo no dormía, me pasaba todas las noches mirando por internet cómo podía hacer para ayudarle, de qué se trataba el diagnóstico.
qué tipo de terapias podían haber. Y así pasaba toda la noche, a la mañana me levantaba, subía a mi auto, lloraba todo el camino, iba a mi consultorio, trabajaba, salía de ahí, volvía llorando, me lavaba la cara y estaba bien para fuerzas para él, para mi nene que en ese momento tenía 4 añitos, el más grande, o sea, él tenía 4 y el otro tenía 2, y para la casa y para todos y a enfrentar, y bueno, y cuando todos dormían era mi momento de descarga, pero tenía que seguir, y bueno, encontré un centro donde le hacían todas las terapias, estaba todo organizado, bueno, de hecho estaba todo divino, todo organizado, yo estaba contenta, encuentro un jardín para que él empiece sus 3 añitos con el centro terapéutico, con todas las terapias, ¿no es cierto? Y con un jardín para que haga integración. Después pasamos el año pasado, que era el jardincito de 4, lo cambio a otro colegio y arrancó su salita de 5, muy bien, pero el centro terapéutico no me cerraba el año pasado, cuando él tenía 4 años. De hecho, vi como una meseta en Bautista. Yo a todo esto yo seguía investigando, seguía mirando. El año pasado, en julio, donde yo entro todo como en una crisis que no me gustaba su centro terapéutico, donde encuentro eh, el maratón, hago el primer maratón que fue entre julio, los primeros días de julio, o sea, y ahí me puse a ver el maratón y yo veía todo lo que enseñaste. Y obviamente que cuando salió lo del curso, dije, sí, lo hago de una, o sea, porque yo siempre fui consciente desde el primer momento de que en casa teníamos que hacer mucho, porque era poco el tiempo que estaban en la terapia. Y ahí comencé con el curso el año pasado, en julio, hace un año, y siempre confiando, ¿no es cierto?, en lo que nosotros podemos hacer en casa y todo, así que a mí me ayudó mucho. eh, lo miraba yo, aprendía yo y después lo transmitía principalmente al papá, a mi esposo, y era trabajar en conjunto. Y la verdad que Bautista eh, es un nene que avanzó mucho, pero principalmente hablando del curso, yo creo que el curso me ayudó mucho. Por ejemplo, yo empecé con los primeros módulos y uno de introducción al autismo y que es súper largo, y a mí fue como que ese módulo me ordenó lo que yo fui estudiando de a poco en esos 2 años, pero me organizó. Y ahí empecé de a poco, con cada módulo, ir viendo, y la verdad que cambió mucho, pero el curso, esto voy para las mamás principalmente, siento que me ayudó muchísimo más a mí que a mi nene, ¿sí? Porque yo siempre puse todo en él, pero yo estaba última, última, y cada vez me iba desgastando más. Principalmente me enseñó a mí a ver el autismo de otra manera, me enseñó a verlo diferente, a vivir el presente, porque yo o estaba en el dolor del pasado o estaba la preocupación de qué va a ser de él en el futuro. Y no veía todos los avances que Bautista está teniendo, que tuvo y que tiene, ¿sí? Me enseñó a disfrutar más de él, porque es un bebé hermoso, alegre. Ahora él juega mucho con su hermano. Me enseñó a disfrutar de él y a disfrutar del presente, ¿sí? De hecho, los primeros años, mi esposo me decía, Marcela, Bautista está bien, Bautista está bien, a vos te veo mal. Míralo, me decía, está sano, corre, se ríe, juega con su hermano, pero vos estás mal. Y sí, yo estaba muy mal, tenía mucho dolor adentro. Y creo que eso fue lo más importante. Yo hoy, que soy otra mamá mediante el curso, más tranquila, más confiada,
trabajo todos los días con él, ¿sí? Eh, Evolucionamos mucho como familia porque eso también hizo que le dé mucha tranquilidad a todos en el hogar y también enfocarme en otras cosas. Mi único enfoque era Bautista no habla, Bautista no habla, Bautista no habla. Y no me daba cuenta de él cómo se estaba comunicando. Bautista es un personaje, o sea, él te agarra, viene con la botellita de agua. Ah, ¿querés agua? Le digo ahora, bueno. La otra vez, te estoy hablando del año pasado, año y medio, ¿eh? Me agarró de la mano y abrió el bajo mesada y me sacó la sartén. ¿Quieres tu milanesa? Bueno, vamos a comer la milanesa, tenés hambre. O sea, y él hace eso, esas cosas, ¿entendés? O viene si yo estoy acostada y él está en su pieza con el hermano y venía delante mío y me hacía así como que repiqueteaba los pies. ¿Quieres ir al baño? Vamos al baño. O sea, ¿entendés? O sea, él se comunica mucho, él todavía no habla, pero sí se comunica. Y es algo que aprendí que no tenía idea, no sabía de la importancia de la comunicación y me di cuenta que él entiende muchas cosas hoy en día. Yo hice muchas cosas sin tener conocimiento, era solamente, no sé, lo que presentía, lo que sentía, ¿sí? Por ejemplo, agarraba él un pedazo de pan y se iba a comer a la cama y se acostaba. Yo le decía, Bauti, sentate. Obviamente que no me hacía caso, entonces yo iba, lo sentaba. Bauti, sentate. Bueno, hoy en día, desde la puerta o de lejos, Bauti, sentate, y Bauti se sienta, ¿sí? Entonces esas son las cosas que yo me di cuenta, que fui cambiando, porque era mostrarle, marcarle, modularle, y después va entendiendo. Obviamente yo le digo a él, vamos a hacer pis, y él entiende, vamos a hacer pis. Y realmente fueron muchos cambios, pero también porque es lo que te digo, o sea, yo siento que eh, mi estado de ánimo, mi confianza cambió, porque realmente el primer año yo estuve muy angustiada. Porque la verdad que si me pongo a pensar en el hoy en día, está todo súper bien, ¿entendés? Él, eh, como me decía el papá de él, o sea, él está bien, ¿viste? Y era una angustia por ahí que yo digo, no, innecesaria, porque él va evolucionando de a poco y va evolucionando. Y ahora está en un jardín de 5, haciendo su preescolar, tiene una maestra integradora. De hecho, esa crisis que yo te digo que tuve el año pasado de querer cambiarlo, fui y conecté de vuelta con el psicopedagogo, que era el que quería, la neuróloga que lo trate, y me dijo, sí, pero lo importante, que él estaba en otro centro, es hacer una evaluación para ver en qué estado está él. Y no conviene a mitad de año. Y bueno, listo, esperé, dije, no es el momento, aparte cambiarlo a él, cambiarlo todo, dije, no. En noviembre del año pasado me dice, estoy haciendo evaluaciones, si querés traerlo, perfecto, lo llevé de una, le hizo la evaluación, nos habló a nosotros primero y de hecho sí, él me marcó cosas, que era lo que yo veía, que él estuvo como en una meseta el año pasado y me dijo, mira, a él le falta esto, le falta señalar, le falta identificar eh, distintos tipos de, por ejemplo, un auto, una pelota, le faltaban cosas que yo me daba cuenta. Eso es lo que te digo, que yo siempre estuve atenta ahí a ver, le hace falta esto, le hace falta aquello, ¿por qué no trabajan acá? ¿Por qué no? Que es algo que transmitieron mucho en el curso, con el tratamiento, recuerdo siempre que decís, o sea, sepan qué está tratando, eh, el tratamiento individualizado, que es lo que yo me daba cuenta que en el otro centro terapéutico no lo estaban haciendo porque era grupal y yo sentía que a él era como que al estar estandarizado, Bautista daba para más, ¿entendés? Esa era mi sensación. Si trabajamos más, él va a avanzar más y que yo veía que allá no, que fue el hecho, bueno, y ahora él empezó en otro centro y en este medio año cambió un montón. Lo llevaron al colegio, por ejemplo, a pintar en un lugar de parques y él con el pincel pintando con los otros chicos. Otra cosa que vi en el módulo de integración de que hablabas que era muy importante el entorno. Y yo muero de amor con su entorno, no sabes lo que es. Yo voy a llevarlo al jardín y espero que él sube por una rampita y vienen 4 o 5 chicos. Ahí viene Bauti, lo abrazan, lo llevan en conjunto, acá formate Bauti,
y parezco una tonta y mirando y digo, eh, la belleza de sus compañeritos. De hecho, había un grupo de WhatsApp de las mamás del jardín de 4 que yo me entero el último día, todo agradeciendo al jardín y a la maestra. Entonces, bueno, fíjate, yo ya tenía otra templanza, otra tranquilidad, otro concepto de poder hablar, porque antes yo era, me hablaban del autismo, me hablaban de Bautista y yo lloraba, no podía ni hablar, tampoco comunicaba, tampoco hacía saber. Y en ese momento como que estaba tranquila el año pasado, fin de año, y dije, bueno, voy a agradecer, me pongo a agradecer en el grupo a la escuela por poder recibirlo con el diagnóstico de autismo, a la maestra por el esfuerzo que hizo y otra cosa, la rutina, que sí que es muy importante. Nosotros somos súper rutinarios porque si no, no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que hago. Entonces él es predecible, su rutina, él sabe que acá comemos, que acá dormimos, que a tal hora bañamos, ¿me entendés? Eso lo ayuda a que él sea muy tranquilo. No quiere decir que yo lo tenía pegado a mí, porque el hecho de que yo siempre trabajé era que pueda estar con su papá, que pueda estar con sus abuelos. De hecho, sus tíos lo llevaban. Es más, los primitos, a él no le gustaba que le abracen, pero los primos le terminaron haciendo que a él le guste el abrazo. O sea, y él ahora es un nene cariñoso. Él viene, te da beso, te da abrazo, te pide que lo alce a los abuelos. Y todos se sorprenden, dice que cómo él es así, y no sé, supongo que el entorno, la casa, aprendí que un niño en un entorno funciona de otra manera y depende del entorno en el que tenga. Te termino de contar lo de la escuela. Una madre me dice, sí señora, es muy valorable el trabajo de la maestra del jardín, porque mi nena se llama Narumi y me dice que la seño todos los días le decía, tenemos que ayudar a Bautista. Y ella ama a su compañero y sabe que lo tiene que ayudar. Y me contaron situaciones de que estaban todos sentaditos y él se arrimaba a los compañeros y ellos le decían, ¿querés este lápiz? Y él agarraba el lápiz, se iba, se sentaba a su lugar, ¿entendés? O que una vez la maestra le encontró a todos matándose de risa, 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 risa. Eso era el jardincito de 4, ¿eh? Dice, ¿qué pasó? Le dice la señora. Nosotros contamos chiste y Bauti se ríe. Obviamente él se reía porque los compañeritos estaban riendo, pero él se integraba y eso es impagable. Yo, por ejemplo, decía, ¿qué puede pasar? Toda la mañana estaba con una bolsita, con ropa, por si se hacía pis, por si se hacía caca en el jardín. Yo estaba en un consultorio a 3 cuadras de la escuela. Y él se queda toda la mañana en la escuela. Él se queda de las 9 hasta las 12 en el jardín. Ahora está haciendo el de 5. Y todas las tardes es un trabajo, pero vamos a terapia. Así que trabajando, trabajando y aprendiendo. Y el curso me sirvió a ordenarme, me sirvió para aprender muchas cosas que son necesarias. Por ejemplo, yo en un comienzo pensaba que los pictos, las imágenes, por desconocimiento, obviamente, pensaba, tenía este concepto, no, lo va a hacer más Aragán, no va a querer hablar, ¿viste? Y no, y ahora tenemos en casa en la heladera y él me muestra y le digo, no, ¿cuál querés? Y él me hace así, me marca la manzana, ¿viste? O me marca el yogur, ¿querés yogur? ¿Querés manzana? Y así. En el baño tenemos también los pictos, eh, y así. A mí me cambió la vida, a mí me cambió la vida porque primero me cambió a mí al tener esa autocompasión, ¿sí? El saber valorarme, aunque, a ver, a mí también en ese primer año que tenía mucho dolor, una psiquiatra de acá Argentina que está en Buenos Aires con el tema de la pandemia, yo le escuchaba mucho y ella me hizo ya un clic donde decía que el cuidador principal del niño tiene que estar bien. Imagínate, yo estaba destruida. Yo porque, como decir, por ese empuje, por esa, no sé, esa fuerza de adentro de que mi prioridad era mi hijo a pesar de mi dolor, porque si yo me tenía que hacer caso a lo que yo sentía, yo estaba tirada en una cama, destruida, ¿sí? Y yo decía, no, o sea, no puedo ni a ese, que fue el extremo mío,
de no permitirme un montón de cosas, ¿sí? Y entonces, con el curso, por ejemplo, yo empecé a permitirme si tenía ganas de llorar, de hacerlo, de si tenía ganas de bajar un cambio, hacerlo. De hecho, ahora de a poco estoy retomando mi vida, de decir, bueno, voy a caminar un poco, ir a ver a una amiga. Me daba cuenta eh, de lo que estaba haciendo, trabajaba en automático porque mi cabeza era todo autista, ¿sí? Así que para mí, o sea, ¿en qué me ayudó mucho? Me ayudó mucho en cambiar la actitud y la manera de ver el autismo, eh, a vivir más el presente, a que las técnicas, la manera de enseñar tuya es fabulosa. Por ejemplo, yo uso mucho también la anticipación, que creo que eso es lo que le lleva a la calma a Bautista. Sí, de hecho, acá una de las cosas que a mí me pasó es tener en cuenta el tiempo, cómo gestionar el tiempo. A mí me costó mucho porque yo hago muchas cosas. Gestionar el tiempo para hacer el curso. Eh, Fíjate que me llegó el año y hice el 85% del curso. Por suerte me dieron la posibilidad de una renovación y obviamente hice todos los más importantes para mí, que yo sentía que me quedaron los en vivos y eso, pero yo hice la renovación por un año más porque yo siento que es constante el aprendizaje y aparte el acompañamiento que tengo, sabiendo que están ahí, que si tengo que alguna consulta, ya te digo, es para mí y de ahí lo transmito a mi hijo, porque como decía esta psiquiatra infantil, acá nosotros tenemos que estar bien de hecho, cuando yo empecé a cambiar mi actitud, Bautista empezó más. Y principalmente lo que me pasó a mí, que a pesar de sus miedos, acción, movilícense, busquen, el que busca encuentra. Eh, para mí eso es fundamental porque yo tengo amigas que recién se dieron cuenta a los 8 años del niño por no querer aceptar o por no avanzar. O sea, obviamente que duele mucho, pero yo hoy en día me doy cuenta que la diferencia está en que conozco un poco más, que antes no sabía nada. Entonces, lo importante es formarse, instruirse, conocer, saber, porque el saber te da tranquilidad, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. El formarse, como decís vos en el curso, formarse como padre, formarse para poder tener conocimiento y saber por dónde está yendo la terapia de tu hijo, saber qué le hace falta, este, porque eso es lo que va a hacer que ellos avancen, o sea, lo que nosotros conozcamos, lo que nosotros sabemos, porque ellos pasan mucho tiempo con nosotros y la confianza que le demos. Otra cosa que me pasaba a mí mucho era subestimé mucho a Bauti, ¿sí? Y cuando empecé a hacer el curso, dije, no, él tiene que hacer. Me empezaron a enseñar qué él tiene que hacer, qué sé yo, a intentar comer solo, a abrirse un caramelo. Eh, Empecé con la ropa, Bauti. Yo dije, ¿cómo va a ser? Y bueno, y se saca la ropa, o sea, se saca la remera. Y digo, Dios mío, y yo lo hacía. ¿Por qué? Porque pensaba que no lo podía hacer y ahora es tiempo. Tomarse el tiempo también es fundamental, es algo que yo no hacía. O sea, es más rápido sacarle yo y bañarlo, ¿sí? La ropa, que decirle, Bauti, vamos a sacar la ropa. Y se saca la ropa, o sea, yo no puedo creer que se saque la remera, ¿entendés? Para arriba. Entonces, eh, eso es fundamental, darse el tiempo, darle el tiempo a ellos, ¿sí? Para ver qué pueden hacer, hasta dónde. Y a su vez ahí empezar a enseñarle lo que no pueden hacer, porque así también sabe hasta dónde llega, ¿entendés? Así que avanzar y a permitirle a ellos también su autonomía, eso es impresionante. Aprendí a que eh, yo me levanto a la mañana y le digo, Bauti, ¿qué querés desayunar? O sea, ¿qué querés comer? Le pongo una manzana, es más,
yo ya no le pongo entre las cosas que le gusta y no le gusta, yo le pongo entre las tres cosas que le gustan. Le pongo la manzana, le pongo su cereal y le pongo unas galletitas. Y él elige lo que él quiere comer. Enseñarle a elegir. Eso también fue fantástico cuando lo vi en el módulo y dije, claro, tiene que aprender a elegir, o sea, ¿qué quiere hacer? Y lo empecé a practicar y lo agarró de una. Entonces eso es lo que yo digo también, fíjate, sin hacer entre uno que le gusta y no le gusta, sino entre todo lo que le gusta. Y empecé a ponerlo en práctica. Y eso me enseñó el curso, ¿me entendés? Y es algo tan sencillo que podemos hacerlo todos los días en casa, que dan Mm. mucho y todo es valioso, pero también lo que entro, lo que aprendo, o sea, lo aprovecho. Tan bella. No, es mucho, es mucho. Yo Gracias. estoy muy agradecida y a vos sobre todo por tu sensibilidad, es extrema. Yo no me voy a olvidar el primer día del maratón que entré el año pasado, donde comentaste de tu experiencia en una salita de jardín, cómo estaban los niños, y dije, wow, tenés que tener sensibilidad para darte cuenta de todas estas cosas. Y ya eso a mí me invadió y dije, no, esta mujer es especial y apareció en mi vida por algo. Gracias, gracias, Marcela.